Te ofrece una sonrisa dulce, pero vos solo sentís el hambre de un depredador. Sos la presa en su juego paciente, una pieza en un rompecabezas que no podés armar. Detrás de esa máscara de amabilidad, ¿quién es el que realmente sonríe? Mientras el prota intenta armar el rompecabezas de su pasado, vos tenés la pieza clave para armar el futuro del canal. Dale al like y encajala. Otra mañana, el protagonista se despertó en una cama ajena, con la cabeza doliéndole y la frustración de no recordar la cara de su acompañante. Se preguntaba cuánto había bebido para repetir la misma historia. Mientras intentaba armar el rompecabezas de la noche anterior, la imagen de Su-yeon le vino a la mente. Un chico de sonrisa dulce que, a pesar de su pasado complicado, insistía en compartir tiempo con él, invitándolo a estudiar o almorzar. Pero el protagonista sabía que detrás de esa amabilidad, Su-yeon ocultaba intenciones más oscuras, una especie de hambre que lo hacía sentir incómodo, como si él fuera la presa y Su-yeon el depredador paciente. ¿Quién era el que realmente sonreía en esa relación? Un recuerdo lejano de un escenario, de sus manos temblorosas en un piano y los murmullos de la gente, le trajo una punzada de dolor. La música se detuvo aquel día, y con ella algo más en él. De vuelta a la realidad, la urgencia de irse lo invadió. Se vistió a toda prisa, notando que la ropa que se puso era mucho más grande que la suya y que los zapatos de su acompañante, unos elegantes mocasines, esperaban a un lado. Tenía que escabullirse antes de que su misterioso amante terminara de ducharse. Mientras la puerta se cerraba con un suave chirrido y luego un golpe, Su-yeon, bajo el agua, sonrió. Sabía que se había ido. Ya en la calle, el protagonista se palpó el cuerpo, notando una marca extraña que lo hizo preguntarse si se había peleado con un perro la noche anterior. El frío de la mañana le vino bien para despejar la cabeza, se ajustó el cuello de la camisa y tras un último vistazo se perdió entre la gente, dejando atrás otro amanecer borroso. Su-yeon, por su parte, continuó con su día como si nada. Las clases lo esperaban en la universidad, un edificio enorme y bullicioso. Entró al aula, un espacio lleno de pupitres y estudiantes dispersos, y dejó caer su mochila con un ruido sordo. Su mirada, casi por inercia, se cruzó con la de otro chico, Hae-soo, que lo estaba observando. Su-yeon lo encontró atractivo, a su manera, y no pudo evitar notarlo. Hae-soo le sonrió y le dijo un sencillo «hola». Su-yeon le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza, sintiéndose un poco extrañado. ¿Por qué me mira tanto?, se preguntó Su-yeon, notando la persistencia en la mirada de Hae-soo, quien incluso le comentó que llevaba un cuello de tortuga. En ese momento, el profesor entró y anunció la tarea de mitad de semestre, un trabajo en parejas que implicaba ver una película y presentarla. Su-yeon, que no conocía a nadie en esa clase, sintió un nudo en el estómago. ¿Trabajo en equipo? No, por favor, ¿con quién voy a hacerlo?, pensó, ya imaginando el desastre. Pero antes de que pudiera preocuparse más, Hae-soo se acercó. Con una sonrisa casi suplicante, le propuso: «Si no te molesta, ¿te gustaría hacer el trabajo conmigo? Yo tampoco conozco a nadie acá, necesito tu ayuda». La insistencia de Hae-soo, que prometió encargarse de todo lo demás, ablandó a Su-yeon, quien, después de un suspiro resignado, aceptó. «Está bien, hagámoslo juntos», dijo. Hae-soo, radiante, le agarró la mano con fuerza, agradeciéndole efusivamente. Su-yeon sintió un ligero rubor y una punzada de incomodidad, pero solo atinó a decir «ok». Mientras se presentaban, Hae-soo le dijo que se llamaba Shin Hae-soo y que tenía 21 años. «¿Vos sos mayor, verdad?», le preguntó. Su-yeon confirmó: «Soy Cha Su-yeon, 25 años». Hae-soo, encantado de haber encontrado a un Hyung, le pidió que hablaran con más confianza. Le contó que estudiaba educación física y que era nadador, incluso había ido a una escuela especializada. «¡Qué genial!», exclamó Su-yeon. «No puedo creer que hayas entrado a esta universidad». Luego, Hae-soo le devolvió la pregunta a Su-yeon. «¿Y vos, Hyung, qué estudiás?». Con una expresión un poco distante, Su-yeon reveló: «Yo estudio piano». Hae-soo, sin entender la sutil carga en esas palabras, le dijo que los artistas le parecían geniales, pues él mismo no tenía ese tipo de talento. Su-yeon solo pudo responder con un vago «no, es que, bueno, es lo único que sé hacer».
En ese instante, Jaesú le apretó la mano de nuevo, como si ese simple gesto pudiera aliviar la melancolía que se le escapaba a Su-yeon al hablar de su música. Jaesú, buscando levantarle el ánimo, le dijo que no había nada de malo en ser bueno en una sola cosa. Y como ya era hora de almorzar, lo invitó a comer juntos. Su-yeon dudó, pero cuando Jaesú puso su mejor cara de perrito triste, lamentándose de que le tocaba comer solo, Su-yeon no pudo resistirse. Con un suspiro aceptó, y Jaesú, eufórico, estiró los brazos con alegría. Mientras se levantaban, Su-yeon notó la altura de Jaesú. Era impresionante, casi intimidante. Jaesú, ajeno a los pensamientos de su compañero, sugirió un nuevo restaurante fuera de la universidad, pero Su-yeon, buscando algo más simple, propuso la cafetería. Al ver la expresión de desilusión de Jaesú, Su-yeon cedió un poco, prometiéndole ir a ese restaurante la próxima vez. La cara de Jaesú se iluminó de inmediato, agarrando las mochilas con entusiasmo, mientras le recordaba la promesa. Su-yeon no pudo evitar pensar que Jaesú lo había estado siguiendo de cerca desde que lo conoció. De camino a la cafetería, se encontraron con un par de amigos de Jaesú, quienes lo saludaron con sorpresa, bromeando sobre verlo comer en la universidad. Jaesú, sin perder el ritmo, les negó la razón, y cuando uno de ellos intentó delatarlo, Jaesú lo calló rápidamente y con un tono de voz bajo que no dejó lugar a dudas. Después de disculparse con Su-yeon por el alboroto, Su-yeon le preguntó si no debía ir a comer con sus amigos. Jaesú le aseguró que ellos estarían bien sin él y que él prefería aprovechar la oportunidad para conocerse mejor para el proyecto. Su-yeon, observándolo, solo pudo pensar que Jaesú era muy amigable. Ya en la cafetería, la sorpresa de Su-yeon fue evidente al ver la cantidad de comida que Jaesú había pedido. ¿Podés comer todo eso?, le preguntó. Jaesú, con una sonrisa, confirmó que le gustaba comer mucho y acto seguido se lanzó sobre los platos con un apetito voraz. Su-yeon no pudo evitar observarlo, pensando en lo bien que comía. Mientras Jaesú dejaba los platos impecables y hasta se relamía los labios. Su-yeon estaba medio asombrado cuando Jaesú lo llamó por su nombre, sacándolo de sus pensamientos. En ese momento, Jaesú, con una sonrisa radiante, le propuso ir a comer algo dulce, ofreciéndose a pagar. Pero Su-yeon, sin dudarlo, le dijo que no le gustaban esas cosas. La cara de Jaesú se desdibujó un poco por la decepción, pero simplemente aceptó con un «ok». Momentos después, o quizás en otro rincón de la universidad, Su-yeon tomaba un café, perdido en sus reflexiones. Se decía a sí mismo que no tenía defensa contra la sonrisa persistente de Jaesú, y mientras lo observaba, notó que el menor también disfrutaba mucho los dulces. Su-yeon, ensimismado en sus pensamientos sobre la música y el piano, fue nuevamente interrumpido por Jaesú, quien, de la nada, le acercó un macarón a la boca, dándole a probarlo. Su-yeon se quedó helado, entre sorprendido y molesto, pero antes de que pudiera protestar, Jaesú ya le ofrecía su bebida con un simple «tómalo». Él obedeció, dándole un trago. Jaesú, con esa misma sonrisa que lo desarmaba, le preguntó si no era rico disfrutar de cosas así. Su-yeon sintió que esa expresión alegre era suficiente para ablandar a cualquiera. Tratando de poner un freno a tanta familiaridad, Su-yeon le pidió que por favor no anduviera alimentando a la gente sin más. Jaesú, con una mirada sugerente, le respondió: «No lo haré, siempre y cuando no sea a vos, ¿verdad?». La pregunta dejó a Su-yeon completamente desconcertado. Pero Jaesú, notando su confusión, cambió de tema de golpe, inventando que había dejado el gas prendido en su casa y que se tenía que ir urgentemente. Prometió contactarlo después y Su-yeon, aún en shock, apenas pudo balbucear un «ok» mientras el menor salía disparado. Apenas Jaesú estuvo afuera del edificio, se recostó contra una pared, respirando con dificultad. Su rostro estaba sonrojado y era obvio que había estado conteniendo algo. Ya a solas, Jaesú se tiró sobre una superficie, agitado. Se llevó una mano al cuerpo, respirando hondo, claramente abrumado por una intensa agitación física y emocional. Su camisa se movió, dejando ver su abdomen marcado, mientras seguía luchando por calmar su respiración y sus propios deseos. La interacción con So-yeon lo había dejado en un estado de mucha más excitación de lo que había querido mostrar. Jaesú se desplomó contra la puerta, su mente en un torbellino de emociones intensas. Luego, acostado en su cama, con el pecho descubierto, su mirada perdida y el cuerpo aún agitado, no podía sacar a So-yeon de su cabeza.
Mientras tanto, el depredador observaba a So-yeon desde la distancia. Al verlo más de cerca, se dio cuenta de su belleza, una visión que encendía una oscura fascinación en él. En sus pensamientos, o quizá un recuerdo, acariciaba el rostro dormido de So-yeon, revelando una conexión inquietante y pasada entre ellos. Días después, So-yeon se encontraba en clase, visiblemente cansado. Su celular vibraba sin parar con mensajes de Hae-soo, quien, con emojis de perritos y una insistencia imparable, lo invitaba a almorzar. So-yeon sentía que la situación era incómoda y, aunque Hae-soo no lo aburría, trató de rechazarlo con delicadeza. «Voy a comer solo hoy», le respondió, usando el mismo emoji para suavizar el golpe. Pero la sutileza no era el fuerte de Hae-soo. Lo interceptó en el pasillo, saludándolo con un entusiasmo desbordante. So-yeon intentó escapar, diciendo que tenía prisa, pero Hae-soo no le dio tregua. Lo siguió hasta el aula y con una mano en su hombro lo invitó a sentarse. «Es tan difícil verte, Hyung», le dijo Hae-soo con una mirada fija. «Sos como una celebridad». So-yeon se disculpó y Hae-soo rápidamente le propuso cenar si el almuerzo no era posible. So-yeon trató de excusarse diciendo que tenía trabajo, pero Hae-soo le contraofertó una cena. Acorralado, So-yeon usó su práctica de piano como excusa para la noche. Hae-soo, con una sonrisa que no ocultaba su astucia, asintió y, sin perder el ritmo, lo obligó a comprometerse. «Bueno, entonces tenés que almorzar conmigo el jueves, tenemos que hablar de nuestro trabajo práctico también». A So-yeon no le quedó otra que aceptar, sellando la promesa con un meñique entrelazado mientras Hae-soo sonreía satisfecho. Al caer la noche, después de un día agotador, So-yeon se dirigió a un edificio familiar. Recorrió los pasillos silenciosos hasta una puerta, la abrió y encendió la luz, revelando el interior del apartamento del depredador. Su camino, inevitablemente, lo había llevado de vuelta al lugar donde sus traumas parecían arraigarse. Una vez dentro, So-yeon se dirigió a un piano de cola. Dejó su celular a un lado, donde un mensaje de Hae-soo apareció. «Hoy voy a comer solo», un intento claro de manipularlo con lástima que So-yeon decidió ignorar. Se sentó, respiró hondo y empezó su práctica diaria con las variaciones de «Estrellita, ¿dónde estás?», su ritual de cada día. Las notas fluían bajo sus dedos con la elegancia de siempre, pero la rutina pronto lo llevó a la temida pieza final, las variaciones y fugas sobre un tema de Händel de Brahms. A medida que avanzaba, la música se volvía pesada, su rostro se tensaba y un sudor frío le perlaba la frente. Con una lágrima cayendo sobre las teclas, So-yeon detuvo su interpretación, la melodía cortada de golpe por la angustia. De nuevo, el trauma se había impuesto, impidiéndole terminar. El recuerdo de una noche terrible lo invadió, un escenario brillante, un resbalón fatídico en el teclado. Los aplausos se convirtieron en un murmullo ensordecedor, la vergüenza y el pánico lo paralizaron. Desde ese día, no había podido terminar esa pieza ni tocar en público. Mientras tanto, en un auditorio casi vacío, el depredador observaba las butacas desocupadas, con su celular en la mano. Sabía que So-yeon no había podido terminar la pieza ese día tampoco. Se preguntó, casi para sí mismo, cuándo Soo-hyung sería capaz de tocar con confianza frente a él. «Espero que ese día llegue pronto», pensó, mientras la ciudad afuera se sumergía en la noche, ajena a los deseos ocultos y las esperanzas torturadas que lo rodeaban. Al día siguiente, So-yeon se despertó con la misma sensación de pesadez que ya le era costumbre. Apenas había abierto los ojos, su celular vibró con un nuevo mensaje. Lo agarró y al ver el nombre de Hae-soo, un pensamiento lo asaltó. ¿En serio le gustará almorzar conmigo? Si no, entonces… no puede ser. Una mezcla de frustración y confusión lo hizo golpear la mesita de luz. La hora del almuerzo llegó y ahí estaban, sentados en un restaurante. La mesa estaba llena de platos, una cantidad que a So-yeon le pareció excesiva. ¿Los atletas suelen comer tanto?, le preguntó a Hae-soo, casi por inercia, intentando romper el hielo. Hae-soo se atragantó un poco con la comida. So-yeon, un poco avergonzado por su pregunta, se disculpó. Hae-soo, sin embargo, no lo tomó a mal. Al contrario, con un rubor en las mejillas y un aire coqueto, le dijo que era la primera vez que So-yeon se mostraba curioso por él. Para Hae-soo, esa simple pregunta era una señal. So-yeon no tardó en darse cuenta de la implicación de sus palabras.
Heisu, ¿por casualidad vos estás interesado en mí?, le preguntó, directo al grano. Claro que sí, respondió Heisu con una sonrisa deslumbrante. Sos guapo, tocas el piano increíble y encima hacemos la tarea juntos. ¿Cómo no voy a estar interesado? Soo-yeon lo miró fijamente, intentando descifrar si esa respuesta era genuina o una forma de esquivar el tema. Pensó que quizás había interpretado mal las cosas. ¡Qué tonto! No hay forma de que un chico como él se interese en mí de esa manera, se dijo mientras seguía comiendo. Pero la realidad en la mente de Heisu era muy diferente. Es tan lindo, pensaba mientras observaba a Soo-yeon. Es mayor que yo y aún así está pasando tiempo conmigo. Hasta se le pusieron rojas las orejas. Ya compré las entradas para el cine. Voy a pasar tiempo con él. Este proyecto fue una coincidencia, pero la próxima vez será a propósito. Tengo que calmarme y preguntarle de forma natural. Es fácil, solo tengo que preguntarle. ¿Puedo, verdad? Oh, espera, ¿está bien invitar a salir a Mi-hyung? Mejor vamos despacio y nos conocemos. Sus pensamientos eran un torbellino de deseo, pero trató de contenerse. Se preparaba para hablar cuando Soo-yeon, de la nada, dijo: «Pero, aunque así fuera, no puedo». Heisu lo interrumpió, volviendo a la carga. «Soo-yeon-hyung, ¿estás libre este fin de semana?» Internamente, sus deseos eran oscuros. Aún así, desearía poder agarrarlo y comérmelo. Heisu ya tenía los planes armados para el fin de semana. Con una sonrisa, le mostró a Soo-yeon las entradas de cine que había reservado para el domingo, como parte de una investigación para un trabajo de la facultad. Soo-yeon, visiblemente molesto por no haber sido consultado, intentó negarse, pero Heisu fue inflexible, diciendo que ya no podía cancelar los tickets. A regañadientes, Soo-yeon accedió a dejar el domingo libre. Heisu, feliz, ya planeaba sentarse en primera fila. El domingo llegó y con él la cita al cine. Heisu estaba radiante, aunque en su fuero interno se recordaba que no era una cita. Lo que no sabía era que el depredador, con su mirada oscura, ya los observaba desde la distancia. Apenas Soo-yeon apareció, Heisu lo llamó con euforia, diciendo que era el momento perfecto. Cuando Soo-yeon le preguntó por la gente con la que estaba, Heisu los descartó como gente al azar y, sin darle chance de pensar, lo arrastró hacia el cine para no llegar tarde. Ya sentados en la sala, con sus bebidas y pochoclos, Heisu todavía pensaba en cómo mejorar la experiencia, lamentando no haber sacado entradas VIP, aunque luego se conformó con que estaba bien. Soo-yeon, a su lado, solo miraba la pantalla vacía. En la oscuridad, la mano de Heisu se deslizó y, accidentalmente, tocó la de Soo-yeon. Rápidamente, Heisu se disculpó, alegando que pensó que era su bebida, pero Soo-yeon, aunque le restó importancia, pensó que Heisu debería ser más cuidadoso. Al salir del cine, Heisu, sin perder el tiempo, propuso ir a cenar a un restaurante chino. Después de la cena, en una cafetería, Soo-yeon, un poco distraído, pidió un americano caliente. Heisu, mientras ordenaba un frappuccino de chocolate para él, se extrañaba de lo tonto y desorientado que encontraba a Soo-yeon ese día. Caminando por las calles al caer la noche, con las hojas amarillas de los árboles decorando el camino, Soo-yeon finalmente se atrevió a cuestionar: ¿esto realmente cuenta como investigación? Heisu, ignorando la pregunta, solo preguntó si se había divertido y, con una sonrisa, remató: el frappuccino de chocolate fue lo mejor. Soo-yeon, resignado, solo pudo decirle que olvidara eso. Soo-yeon se sentía completamente arrastrado por los planes de Heisu. El día había sido una vorágine. Pero Heisu, lejos de preocuparse, disfrutaba cada segundo, contento de haberlo mantenido lejos de sus prácticas de piano. Con una sonrisa, le agradeció el día, mientras furtivamente deslizaba su mano por el bolsillo trasero de Soo-yeon. Los dos se quedaron muy cerca, sus caras a centímetros, en un momento que prometía un beso. Soo-yeon, nervioso, apenas pudo decir su nombre. Heisu. Heisu, percibiendo su vacilación, rompió la tensión al mostrarle una hoja de ginkgo que acababa de atrapar. Le contó una vieja historia. Si atrapabas una hoja que cae, tu deseo se haría realidad. «Ojalá mi deseo se cumpla», le dijo, mirándolo fijamente sin dejar de darle indirectas sobre su interés. Para sorpresa de Soo-yeon, o quizás por la ingenuidad del momento, esta interacción simple y hasta infantil lo hizo sentir extrañamente bien, una sensación de ligereza que no experimentaba hacía tiempo. Se despidió de Heisu, deseándole que su deseo se hiciera realidad.
a lo que Haesoo respondió con la seguridad de que, si era sincero, seguro se cumpliría. La calma no duró mucho. Al día siguiente, en plena clase, el celular de Suyeon vibró con un mensaje de Haesoo. El mensaje decía: «Suyeon Hyung, es hora de almorzar, comamos juntos, te veo en la puerta del aula». No hubo tiempo para procesarlo. Haesoo ya estaba ahí, con una gaseosa en mano, ofreciéndosela a Suyeon con la excusa de que necesitaba un descanso de sus trabajos. Suyeon, aunque le preguntó si había terminado sus propias tareas, escuchó a Haesoo justificar que no entendía gran parte del material, una excusa que sonó más a pretexto para seguir pegado a él. Al día siguiente, Haesoo llamó a Suyeon para decirle que había encontrado la película perfecta para su tarea y le propuso verla el viernes en su apartamento. Suyeon, ya acostumbrado a ceder, aceptó sin mucha resistencia. Por la noche, recibió un mensaje de Haesoo con un sticker de perrito adorable confirmando su entusiasmo por el encuentro. Este constante acercamiento, sin embargo, hizo que Suyeon se sintiera cada vez más incómodo. Suyeon se debatió internamente. Sentía que se había acercado demasiado a Haesoo, que lo seguía a todas partes con esa sonrisa. Recordó una voz, quizás la del depredador o la suya propia, que le decía que no era una buena persona, que cada vez que tocaba el piano causaba infelicidad. Pensó que necesitaba tomar una decisión, que no quería que nadie más fuera infeliz por su culpa. «Tenemos que distanciarnos», se dijo a sí mismo. Pero el lunes por la noche, antes de que pudiera actuar sobre esos pensamientos, recibió otro mensaje de Haesoo. Estaba en práctica de natación, pero esperaba ansioso verlo esa misma noche para la película en su apartamento. Suyeon no había olvidado, pero la firmeza del mensaje de Haesoo lo empujó a la cita. Cuando Suyeon llegó al apartamento de Haesoo, este lo recibió con una sonrisa radiante. El lugar era espacioso y cómodo, aunque Haesoo se disculpó por no haberlo decorado aún. Suyeon se sintió un poco avergonzado por llegar con las manos vacías, pero Haesoo le restó importancia, solo quería que Su-hyung se sintiera a gusto. Pronto estaban sentados en el sofá, con gaseosas y snacks listos para ver la película. Durante la película, Haesoo, con una cercanía que ponía nervioso a Suyeon, le preguntó si, de tener la habilidad, volvería el tiempo atrás. Suyeon, serio, afirmó que sí, lo haría sin dudar. Haesoo se inclinó aún más, preguntándole si, incluso así, querría seguir haciendo la tarea con él. Suyeon, sintiendo la presión, respondió que sí, que no había nadie más con quien hacerla. Haesoo, con una mirada intensa, le dijo que disfrutaba mucho pasar tiempo con él, que era divertido, y le pidió que prometiera volver a verlo. Suyeon intentó crear una barrera. Con una media sonrisa le dijo: «Te gusto, pero no soy tan buena persona como pensás». Suyeon apretó los puños, la tensión era palpable. La respuesta de Haesoo fue un murmullo que lo arrastró aún más. «Pero, aún así, no puedo evitar sentirme atraído por vos». Haesoo, sin esperar más, lo tomó con fuerza y lo besó. Mientras sus labios se unían, Haesoo pensó en su desesperación. «Te empujo y te beso. Incluso si me odias un poco, sé que es egoísta, pero no quiero estar triste y solo nunca más». La inesperada fuerza de Haesoo tomó a Suyeon por sorpresa mientras el beso se intensificaba. Suyeon, visiblemente incómodo, intentó poner distancia, pero Haesoo no cedió, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. En un intento por racionalizar sus acciones, Haesoo se convenció de que todo era por el alcohol, mientras Suyeon apenas podía emitir un gemido de angustia, pidiéndole que parara. Pero Haesoo, impulsado por su profunda necesidad de compañía, lo besó de nuevo, abrazándolo con fuerza. Le susurró que era un aprendiz rápido y le pidió que lo guiara en la intimidad, mientras Suyeon, entre la confusión y la alarma, le advirtió que no hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Sin embargo, Haesoo desestimó la advertencia con una sonrisa enigmática, seguro de que él nunca se arrepentiría de nada que hiciera. Incluso pensó que Suyeon terminaría mirándolo con una expresión intensa mientras continuaba con sus atrevidas caricias. De repente, el ambiente cambió. Haesoo envolvió a Suyeon en una manta, lo llevó en brazos hasta la cama y lo arropó con cuidado. «Voy a llenarte la bañera», le dijo con una dulzura extraña. «Descansa un poco». Suyeon, aún aturdido por lo sucedido, lo vio alejarse. Ya solo en la cama, Suyeon reflexionó, con la mente nublada.
Se reprochó no haber podido alejarlo, confesándose que se había dejado llevar por el momento. Mañana, pensó, tenemos que hablar bien. Se dio cuenta de que lo único que había logrado ese día fue dejarse llevar por las circunstancias con Hae-soo. Mientras Soo-yeon caía dormido, Hae-soo regresó, observándolo con una mezcla de posesión y ternura. Le acarició suavemente la cara y antes de irse le susurró un «Buenas noches, Soo-yeon-jung», sellando un momento que para Soo-yeon era aún confuso y lleno de incertidumbre. El sol empezaba a asomarse por las persianas, marcando el inicio de un nuevo día y de una conversación pendiente. Soo-yeon despertó con la resaca de la noche anterior, el cuerpo pesado y la mente aún más. Instintivamente buscó algo que lo ayudara a despejarse, pero solo logró tirar algo al suelo. Apenas escuchó el ruido, Hae-soo entró corriendo a la habitación, preocupado, preguntándole si estaba bien. Soo-yeon le aseguró que sí, aunque su expresión y el modo en que se aferraba a la sábana decían lo contrario. Hae-soo, con una dulzura que rayaba en lo asfixiante, se acercó, le tocó el hombro y le sugirió que se duchara mientras él preparaba el desayuno, rematando el gesto con un beso en la frente. Era una muestra de cuidado, sí, pero también una reafirmación de la intimidad que Soo-yeon intentaba procesar. Aturdido, Soo-yeon murmuró una excusa para irse al baño, buscando un respiro, un momento para ordenar sus pensamientos. Cuando finalmente salió, ya vestido, Hae-soo lo esperaba con el desayuno listo en la cocina, invitándolo a sentarse. Soo-yeon se sentó, incómodo, mientras Hae-soo le servía los platos. Intentó romper el hielo con un cumplido sobre su habilidad para cocinar, pero en su mente solo resonaba una pregunta: ¿cuándo iba a tener la conversación difícil? Justo cuando Soo-yeon se animó a decir el nombre de Hae-soo para empezar a hablar, este lo interrumpió amablemente, ofreciéndole unas manzanas rebanadas como postre. Soo-yeon aceptó, sintiendo que cada intento de poner distancia era recibido con otra capa de atenciones que lo envolvían. Finalmente, no pudo más. Se armó de valor y con la voz algo tensa, empezó a explicar que lo de anoche había sido un error, que se había dejado llevar por el momento. Queriendo aliviar la tensión y demostrar que no quería problemas, incluso ofreció retirarse del proyecto grupal si Hae-soo se sentía incómodo. La respuesta de Hae-soo lo dejó helado. Con una mirada de traición y una voz que escaló rápidamente, le preguntó a Soo-yeon si lo iba a desechar después de lo que había pasado entre ellos. El protagonista, completamente choqueado, intentó negarlo, pero Hae-soo continuó con un torbellino de acusaciones. Cambiando su tono a uno herido y casi lloroso, argumentó que fue Soo-yeon quien lo había besado primero, que le había dicho que lo haría sentir bien y que él, Hae-soo, solo había sido feliz y se había dejado llevar, pensando que estaba siguiendo los deseos de Soo-hyung. La manipulación era tan clara como el desconcierto en el rostro de Soo-yeon. Soo-yeon, completamente desorientado, observaba a Hae-soo, quien, entre lágrimas, decía que esa había sido su primera vez. Sentía que lo estaban acorralando y trató de explicar que su beso no fue para usarlo y después deshacerse de él. ¿Quién besa a alguien solo para alejarlo?, se preguntaba, mientras se mordía los labios, incómodo. Hae-soo, con una mirada fija en él, buscaba la culpa en sus ojos, preguntándole si había odiado lo que pasó. Soo-yeon, sin poder negarlo por completo, solo alimentaba la historia de víctima de Hae-soo. Intentando poner un límite claro, Soo-yeon se sentó y le confesó que no podía tener algo serio con nadie. Pero Hae-soo no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Entre nuevas lágrimas, lo acusó de querer usarlo y pirarlo mientras recordaba vívidamente la noche anterior y el deseo de volver a tocarlo. Una sonrisa extraña e inquietante se dibujó en su rostro, dejando claro que no tenía ninguna intención de dejarlo ir. A la mañana siguiente, Hae-soo, con una intensidad que daba escalofríos, le decía que iba a hacerse responsable de lo que había pasado entre ellos. Soo-yeon, atrapado y sintiéndose culpable, alcanzó a preguntar si realmente lo decía en serio, pero al instante se arrepintió. Hae-soo, agarrándole la mano, le preguntó si estaba dispuesto a tener algo más serio con él, insinuando una relación más íntima. Soo-yeon, sin escapatoria, asintió. Hae-soo, aliviado, lo abrazó con fuerza, pidiéndole que lo cuidara. Mientras lo abrazaba, pensaba que si Soo-yeon decía que era su primera vez, su líbido pronto se calmaría, intentando convencerse de que todo estaría bien.
Más tarde, So-yeon yacía solo en la cama, recordando lo sucedido. Se levantó y, con la mirada perdida, se dejó caer de nuevo, preguntándose qué había hecho. Tomó su celular y buscó en internet, encontrando una publicación que parecía reflejar sus sentimientos. Tuve intimidad con Jae-soo durante toda una semana. So-yeon estaba agotado, la situación con Hae-soo lo tenía al límite y sentía que no podía seguir así. Tenía que hablar con él, poner un alto a todo esto de una vez por todas. Así que, con el corazón en un puño, le mandó un mensaje. Tenemos que hablar de algo. ¿Podemos vernos mañana en tu departamento? Al día siguiente, Soo-yeon fue a la casa de Hae-soo, dispuesto a ponerle un freno a la situación. Pero apenas llegó, Hae-soo no perdió el tiempo. Lo tiró sobre el sofá y antes de que pudiera decir una palabra, lo besó, acercándose como si nada. Soo-yeon se sentía asfixiado. ¿Por qué siempre terminaba cediendo? Necesitaba detener esto. Con un empujón logró separarse de Hae-soo, que lo miraba con una calma casi irritante. «No te voy a pedir perdón por empujarte», le dijo Hae-soo, con los brazos cruzados, como si la culpa fuera de Soo-yeon por no haberlo escuchado antes. «Ahora, decime, ¿qué es lo que querías decirme?» Soo-yeon, sintiéndose acorralado y todavía culpable, solo pudo disculparse antes de intentar explicar. Empezó diciendo que le gustaba estar con Hae-soo, pero que la parte física de su relación era demasiado y necesitaba un límite. Antes de que terminara, Hae-soo lo interrumpió, cubriéndose la cara, como si estuviera a punto de colapsar. «Hae-soo, estoy tan cansado». Soo-yeon, preocupado, se acercó para consolarlo. Hae-soo, manipulador como siempre, le preguntó con una sonrisa sutil. «Así que te gusta estar conmigo, pero la parte física es lo que te cuesta, ¿no?» Soo-yeon, cansado de discutir, solo pudo asentir. Hae-soo le prometió que bajaría el tono para que no se sintiera presionado. Luego, con una pregunta que buscaba desarmarlo, le dijo: «¿Vos siempre fuiste así de bueno con la gente?» Soo-yeon se quedó sin palabras. Hae-soo entonces le preguntó qué había decidido. Soo-yeon, resignado, propuso: 2 veces por semana. Hae-soo arqueó una ceja, como si lo que escuchaba fuera una locura. «¿2 veces? No es muy poco. 2 veces por semana es lo normal». Luego, le agarró la mano con un gesto posesivo y sin darle chance a Soo-yeon de replicar, sugirió: «Si te parece bien, los fines de semana también. Entonces, serían 3 veces». Soo-yeon ya no sabía qué hacer. Solo le quedaba una última carta. «Está bien, pero con una condición». A eso, con la curiosidad encendida, le preguntó cuál era. «Voy a intentar con todas mis fuerzas no seguir hasta que te quedes dormido», dijo Soo-yeon, buscando un respiro de la intensidad de Aeso. «Y además, vamos a dormir en la misma cama y desayunar juntos a la mañana siguiente». Aeso lo miró sorprendido. «¿Por qué? ¿De verdad querés hacer eso conmigo?» Soo-yeon, bajando la guardia, le explicó la verdad de sus sentimientos. «Nuestros cuerpos se acercan cuando estamos juntos, pero vos te vas apenas termina todo. Me siento tan solo. No es nada cariñoso irte así». Aeso intentó defenderse, diciendo que él siempre había sido así con todas las personas. Soo-yeon le preguntó si estaba hablando de otra gente. Aeso le devolvió la pregunta, con una mirada intensa. «So-yeon-hyun, ¿crees que soy igual que ellos?» Luego, con una sinceridad fingida, le dijo: «No, las otras personas no me prestaban tanta atención como vos». La manipulación de Aeso había dado en el clavo. Soo-yeon, incapaz de procesar el golpe emocional, solo pudo decir un débil «no». Aeso, aprovechando el momento, se inclinó hacia él y le propuso: «Entonces, dormí conmigo hasta la mañana y desayunemos juntos, ¿sí?» Con esa condición, Soo-yeon finalmente cedió a la propuesta de Aeso. Este último, sin embargo, tenía su propia agenda. Esperaba que la rutina de compartir la cama y el desayuno hiciera que Soo-yeon se aburriera pronto, ya que en el fondo creía que todos siempre terminaban por dejarlo. Con un pacto de meñique y un beso, Aeso selló el acuerdo, aunque sus pensamientos internos revelaban una lucha. Sentía que si la relación se hacía más profunda, no podría dejar ir a Soo-yeon, y era consciente del sufrimiento que causaría a cualquiera a su lado. Mientras tanto, en otro lugar, el depredador se despertaba con la vibración de su teléfono.
Era una videollamada de Yul, un amigo que, sin rodeos, le preguntó si había estado en Nocturne de nuevo, notando que sus patrones de salida habían cambiado. El depredador admitió que ahora se veía con alguien de forma regular, lo que llevó a Yul a sospechar. ¿Amigos con beneficios? No lo negó. Yul, con una mezcla de preocupación y exasperación, lo describió como alguien que busca compañía, disfruta de la intimidad y se preocupa mucho por su imagen, advirtiéndole que no se encariñara demasiado, que no terminara viejo y pegado. Aunque el depredador intentó restarle importancia, Yul le soltó una frase clave: «Sabes que siempre me preocupo por Suyeon, ¿verdad?». El depredador, esquivando el tema, le dijo a Yul que dejara de preocuparse y se fuera a dormir, mientras él también se disponía a descansar. Una vez terminada su llamada, el depredador, aún relajado en la cama, llamó a Suyeon, quien envuelto en un batón estaba de pie junto a la puerta. «Cuando termines de hablar, vení, Seo Ha-Yul». La revelación del nombre dejó a Suyeon atónito, pero el depredador, con una sonrisa enigmática, le acarició la cabeza. En ese preciso instante, mientras la mano del depredador se posaba sobre él, la imagen de Hae-Soo sonriendo apareció en la mente de Suyeon, recordándole la expectativa de un desayuno juntos. Suyeon estaba en la cocina, pensativo, mientras el depredador lavaba los platos. Le preguntó sobre la llamada mañanera que había recibido, y aunque el depredador dijo que era un amigo, Suyeon no pudo evitar notar la cercanía en el tono. ¿Y yo qué?, soltó, buscando una forma de afirmarse en la vida del otro. El depredador, por su parte, solo podía pensar en la posibilidad de que algún día ya no estuviera ahí. Un rato después, Suyeon, preocupado por el frío, le puso una bufanda al depredador, quien apenas esbozó una sonrisa incómoda. Por dentro, pensaba que no debían acercarse más. Suyeon, quizás sin captar la señal, intentó acortar la distancia, pero el depredador lo detuvo suavemente. «No hagas esto», le dijo. Suyeon, sin inmutarse, se despidió con alegría y se fue a la escuela. Pero el depredador, al quedarse solo, no podía sacarse a Suyeon de la cabeza. Encendió un cigarrillo mientras las imágenes de Suyeon con Hae-Soo, riendo y abrazándose, lo asaltaban. Se sentía agotado de aguantar esa mezcla de emociones, preguntándose quién sería capaz de rechazar un afecto tan desbordante. Al final, concluyó que tener a alguien a tu lado podía ser lo más difícil de todo. Mientras tanto, en la universidad, Suyeon se encontró con un compañero que lo invitó a la clase del profesor Lee, y él, con una sonrisa, aceptó. Más tarde, ya a solas, Suyeon se sentó frente al piano. Por un momento, se dejó llevar por la nostalgia, recordando el placer que le daba tocar y cómo la gente se reunía para escucharlo, disfrutando de su música. Pero el recuerdo trajo consigo un suspiro de resignación, como si esa conexión con su pasión ya no fuera tan accesible. Suyeon, sin embargo, no se rendía. Después de su clase con el profesor Lee, un compañero se le acercó, elogiando su increíble presentación. Le dijo que hasta el profesor se había quedado impresionado con su talento. Suyeon, algo avergonzado, le restó importancia. Pero entonces le contó una anécdota de cuando era más joven. Un niño se había parado para aplaudirlo y mirarlo directamente. Desde entonces, mirar al público al terminar de tocar se le había vuelto un dulce hábito. Su compañero, fascinado, le aseguró que ya era un pianista genio desde entonces. Mientras caminaban y hablaban, el compañero le preguntó a Suyeon si iba a almorzar en el mismo lugar de siempre. Suyeon afirmó. Luego, su compañero sacó el tema de la competencia internacional de piano que se venía en otoño. Suyeon confirmó que pensaba participar. Esto animó al compañero, quien declaró que a partir de ahora practicaría duro para ganarle al menos una vez. Suyeon se quedó sorprendido, pero el compañero, con una sonrisa, le dijo que tenía que irse, que se verían después en la clase de escucha. Después de despedirse, el compañero se alejó, dejando a Suyeon solo. Mientras se iba, pensó para sí mismo que, aunque no pudiera expresar sus sentimientos, estaba bien con querer a Suyeon de esa manera, en silencio. Un rato después, mientras Suyeon practicaba en el piano, concentrado en cada nota, dos figuras aparecieron en el umbral de la sala. Uno era el depredador y el otro, un chico llamado Young-chan, quienes lo observaban tocar. Al terminar su pieza, ambos lo aplaudieron, dándole pulgares arriba y sonriendo. El depredador, con su característica autoridad, se acercó a Suyeon y le propuso invitarle al almuerzo. Suyeon, quizá un poco incómodo, preguntó por Young-chan, el otro chico que parecía algo apartado.
Yong-chan, por su parte, dijo que se sentía incómodo con So-yeon, pero So-yeon, con su amabilidad habitual, lo desmintió, diciendo que el chico solo era tímido. Sin darle mucha importancia a las sutilezas, el depredador puso un brazo alrededor de cada uno. Les dijo que había venido a jugar, porque se había enterado de la competencia de So-yeon para el día siguiente. So-yeon, algo confundido, le preguntó si él no iba a comer con él, haciendo referencia a la invitación anterior. El depredador, que en realidad se llamaba Yul, le confirmó a So-yeon que sí iría a comer, y apuró a Yong-chan para que se fueran del lugar. Mientras caminaban, Yong-chan, el compañero de clase que admiraba a So-yeon, ya pensaba en la comida, preguntándole a Yul qué iban a pedir. Yul le respondió que comerían carne y que la elección era del que compraba. Poco después, So-yeon se encontró a solas con Yong-chan en una sala que parecía ser parte del recinto de la competencia de piano. Yong-chan, con una tensión que So-yeon no terminaba de entender, se acercó para confesarle su frustración. Le dijo que, por mucho que practicara, So-yeon siempre estaba por encima de él. Sin rodeos, le pidió que tocara un poco peor de lo habitual en la competencia que se acercaba. El compañero de So-yeon reveló que, si no ganaba esa vez, perdería a su patrocinador, lo que le afectaría gravemente a su familia, ya que él era quien la mantenía. Le explicó que apenas comía para ahorrar y que el primer puesto le permitiría estudiar en el extranjero y mejorar. Para él, era su última oportunidad. So-yeon ya había ganado muchas y tenía tiempo de sobra. La súplica se convirtió en una demanda directa. Yong-chan le pidió que le cediera el paso. So-yeon se quedó un poco en shock, sin saber qué decir. Las palabras de Yong-chan se sentían pesadas y este siguió expresando su infelicidad al verlo tocar, la carga de no poder seguirle el ritmo, y su deseo de no ser solo una dama de honor al lado de So-yeon. La situación se volvió aún más incómoda cuando Yong-chan, con una mano en el hombro de So-yeon, lo manipuló emocionalmente. «Vos me querés, ¿no? ¿Querés que siga infeliz alguien a quien querés?» La manipulación de Yong-chan golpeó a So-yeon como un eco de recuerdos dolorosos. Su corazón se sintió oprimido y, una vez más, las palabras de otro lo arrastraron a su trauma. Con las manos temblorosas y la mente revuelta por viejas heridas, So-yeon le pidió a Yong-chan que se fuera. El compañero, después de dudar un momento, se dio la vuelta y se marchó, dejando a So-yeon solo y sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, Yong-chan le envió un mensaje a Yul, el depredador, sugiriéndole que almorzara con Lee-kyung ese día. So-yeon se quedó ahí, con la cabeza gacha, abrumado por todo lo que Yong-chan le había dicho. En el fondo, él sabía que esto pasaría, que no podía ignorar las señales de lo que se venía. Deseaba tanto que las cosas fueran distintas esta vez, pero la carga emocional era demasiado pesada. Se decía a sí mismo que llorar no cambiaba nada, pero un profundo suspiro se le escapó, sintiendo que no debió haber llegado a este punto. De repente, una voz por el intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. Número 27, Cha So-yeon, por favor prepárese. Era su turno para la competencia. Con el corazón en la garganta y las manos juntas, se levantó y caminó hacia el escenario. Cada paso era una carga, una huella de oscuridad que dejaba atrás. Al pisar el escenario, la inmensidad del auditorio vacío lo golpeó. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí, hacer lo que siempre hacía. Se sentó al piano intentando convencerse de que estaba bien. Pero al momento de posar sus dedos sobre las teclas, la imagen de Yong-chan o de alguna figura del pasado, quizás ambos, se superpuso a su realidad, preguntándole si de verdad estaba bien. La música que brotaba del piano era hermosa, pero para So-yeon el eco de su trauma se hacía cada vez más fuerte. Sus dedos se sentían pesados. Cada vez que tocaba el teclado, la sombra de su pasado, de esas personas a las que quería y que por su causa se habían vuelto infelices, lo consumía. Recordaba esa otra figura, sonriendo de una manera que lo incomodaba, detrás de él mientras intentaba tocar. De repente, un sonido desafinado rompió el aire. So-yeon se inclinó sobre el piano, el sudor frío recorriendo su frente, incapaz de seguir. No podía soportar el peso de todo aquello. Después de ese evento, tiempo atrás, había tenido que dejar la escuela, alejarse de todo el ruido y las noticias. El pianista genio, que había dejado de tocar, se había vuelto el blanco perfecto de las burlas. Incluso si alguien que no tenía nada que ver con la música se le acercaba, él se sentía incómodo. La idea de que la gente lo compadeciera por no poder tocar, de ver esa decepción en sus ojos, lo aterraba. No quería acostumbrarse a ese sentimiento.
todas esas cosas que creía poder guardar en lo más profundo de su ser comenzaron a devorarlo. Fue justo en ese momento de vulnerabilidad que Haesu lo encontró. El nadador se le acercó y con su habitual intensidad le preguntó qué pensaba. Antes de que Soyeon pudiera reaccionar, Haesu lo tomó del brazo y lo jaló del banco, haciéndolo caer. Lo abrazó, revisándolo con una preocupación genuina que, sin embargo, no disimulaba su brusquedad. Soyeon, un poco aturdido, señaló su cabeza. No era el golpe lo que le dolía, sino el peso de todo lo que sentía. Pero Haesu, quizás sin entender la profundidad de su dolor o buscando quitarle peso, le apretó la mejilla y le dijo que se veía bien, que no bromee con algo así. Agotado, Soyeon intentó poner un límite. Le agradeció por cuidarlo, pero le pidió que no fuera tan invasivo. Haesu, sin embargo, se negó a escuchar, diciendo que no tenía por qué hacerle caso. Soyeon, sin fuerzas para discutir, solo atinó a decirle que hiciera lo que quisiera. Mientras caminaban un rato, Haesu, notando su estado, le propuso ir a la pileta el fin de semana. Le explicó que alquilaría una pista para practicar y que Soyeon podía nadar tranquilo o simplemente verlo. Era, a su modo, una forma de ayudarlo a relajarse después de lo mal que lo había visto. Haesu también le menciona que lo había visto mal y que podía simplemente verle nadar. Soyeon, sin mucho que objetar, aceptó la invitación. Y así fue como, el fin de semana, Haesu estaba solo en la pileta, ya en el agua esperando a Suyeon. La tranquilidad del lugar era un oasis, pero en el mundo exterior las noticias ya se hacían eco del fracaso de Suyeon en la competencia internacional, confirmando el dolor que Haesu, a su particular manera, intentaba sanar. Uf, qué capítulo tan denso y lleno de emociones. Si Haesu sacudió al pianista para que reaccionara, ustedes sacudan ese botón de suscribirse con la misma energía. Y como lo invitó a la pileta para que se zambullera, ustedes zambúllanse en la sección de comentarios con sus manguas favoritos. Nos vemos en el próximo video.